En el Salmo 138, en el versículo 6, dice así: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Es un versículo que llama mucho la atención por la profundidad y la distinción de lo que le agrada al Señor. La altivez de espíritu es a Jehová abominación, la rechaza totalmente. Pero al humilde, y no estamos hablando de humilde porque viste ropas humildes, no, el humilde de corazón, el humilde de espíritu, agradará siempre al Señor. Esto me recuerda la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, que estuvo cautivo durante 430 años en Egipto, en una tierra prácticamente despreciable, en una tierra en la cual se le asignó al patriarca José cuando el pueblo de Israel, por medio de la familia de su padre y sus hermanos, su padre Jacob, llegaron a Egipto gracias a este muchacho José, que se hizo indispensable ante Faraón en esos tiempos y logró llevar a su pueblo, a su familia, a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán en ese tiempo. Pero, ¿qué era Gosén realmente? Hablemos de esa tierra. Dice la Escritura en Génesis 46, del versículo 31 al 34, dice así, de esta manera: Luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber al faraón. Le dirán: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Gosén estaba más o menos al sur de la ciudad que se llamó y que estaban construyendo los hebreos para los egipcios, Ramsés o Aris antiguamente. En realidad estaba muy cercano Gosén, en la tierra de Gosén, donde se instaló el pueblo hebreo, gracias a José, que vivía en Egipto como mano derecha de Faraón antes de que fuera el cautiverio. Según los historiadores, 400 años tuvieron paz, se enriquecieron y crecieron, hasta que el faraón, que desconocía a José después en los 400 años de vivir en paz, reconoció y dijo a sus súbditos que era necesario que se esclavizara ese pueblo porque había crecido demasiado y eran muy poderosos y había que someterlos. Y usted conoce la historia de Moisés y todo lo que sucedió desde que era pequeño, cuando fue puesto en una cesta para que flotara en el Nilo, y conoce la historia acerca de su vida y el llamado que Dios le hizo para libertar al pueblo de Israel, prácticamente de 30 años de cautiverio y de duro trabajo que le impusieron los egipcios. Lo interesante aquí, donde quiero llamar la atención, es que Gosén, a pesar de ser una tierra completamente despreciable, donde enviaban a la gente que no era más que esclavos, los esclavos vivían en Gosén, y en Egipto, prácticamente en las ciudades de Egipto vivían los egipcios con sus mejores galas, por así decirlo. La Biblia nos muestra especialmente las maravillas del Señor de resistir al soberbio y dar gracia a los humildes, con las famosas 10 plagas que leemos en Éxodo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 14, que nos muestra la liberación que Dios hizo después de la 10ª plaga,
que fue la muerte de los primogénitos por la peste que hubo tremenda, la pestilencia que se desarrolló y se desató como última plaga. Ahí encontramos, especialmente en todas las 10 plagas, la forma en que Dios quería mostrar su amor para los humildes y tratando de rechazar a un hombre y la costumbre de creerse un Dios, en este caso Faraón, que enviaba a su mensajero Moisés y a su apoyo a Aarón para decirle que dejara ir a su pueblo para que le adorase en la tierra que le mostraría, en una tierra prometida. Pero lo más importante aquí que quiero hacer énfasis es que cuando vinieron las plagas, la Biblia dice desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el 14, cuando salieron de esa tierra hacia el desierto, para cuando fueron liberados, dice claramente que todas las plagas cayeron sobre la tierra de Egipto, pero Gosén no sufrió ninguna de ellas. Ninguna de ellas. Y es importante recalcar eso, saber que Dios estuvo presente en todo momento en la historia de este pueblo. En el verso 14 encontramos, en el versículo 5, cuando eran perseguidos por Faraón, pues se arrepintió de haber dejado ir al pueblo. Dice el verso 6, unció entonces su carro y tomó consigo a su ejército. Hablamos de Faraón. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios siempre estará presente con el humilde, con el que le reconoce como su Dios, con el que habita al abrigo del Altísimo y el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Los egipcios tuvieron que reconocer, usted conoce todo el trayecto hasta el Mar Rojo, y lo que sucedió en el Mar Rojo, en la apertura del Mar Rojo y que pasaran en seco los judíos. Después de que vino el desastre para el ejército de Faraón cuando el mar se cerró, de acuerdo a la historia narrada en Éxodo 14, los egipcios dijeron así, allá en el verso 14, en el versículo 23 y hasta el 25 dice así: los egipcios lo siguieron y toda la caballería del Faraón, sus carros y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí podemos ver que la mano del Señor protege a aquellos que le buscan y le temen. Por eso la Escritura dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto esté cercano. Porque los que habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos siempre a la sombra del Omnipotente. No importa cuán humilde sea usted como un pastor de ovejas o cualquier otro puesto que usted tenga que ser humilde. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Lo mejor es estar bajo la cobertura del Altísimo en tiempos tan duros como esta pandemia que estamos viviendo, y sometámonos a Él, porque bajo la sombra del Altísimo estaremos seguros, bajo sus alas estaremos seguros. Que esté bien.